tal? Muy buen día. Mi nombre es Jocelyn Hernández, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy les estaré hablando sobre un tema muy importante y de mucha relevancia para todos nosotros. Es considerado importante, así que agradezco su atención desde ya y espero que la información que yo les presente les sea útil y enriquecedora. Y lo que hoy les hablaré sobre los acontecimientos más relevantes desde el gobierno de Carlos Castillo Armas hasta la firma de los acuerdos de paz. Uno de los periodos más decisivos en la historia de Guatemala fue el que comenzó en 1954, cuando Castillo Armas llegó al poder tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz, con el apoyo directo de Estados Unidos y la CIA. Para comprender el ascenso de Castillo Armas, primero debemos entender el contexto entre 1944 y 1954. Guatemala vivió un periodo importante de reformas sociales y políticas tras el derrocamiento del dictador Jorge Ubico. Esta etapa fue liderada por el presidente como Juan José Arévalo y llegó Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz en particular promovió una reforma agraria y profunda para distribuir las tierras a campesinos que no tenían acceso a ellas. Esta reforma fue vista por muchos sectores poderosos, tanto dentro y fuera del país, como amenaza directa, sobre todo por la empresa estadounidense Gwinnett Ford Company, que poseía grandes extensiones de tierra y el poder de sus privilegios económicos. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos, influenciado por el temor comunismo en plena guerra, interpretó las reformas de Arbenz como una señal de que Guatemala se estaba volviendo un aliado de la Unión Soviética. La CIA organizó un golpe de estado llamado Operación Baby Success, con el objeto de derrocar al presidente Arbenz. Su plan fue apoyado por un militar guatemalteco, Carlos Castillo Armas, quien lideró la Fuerza Armada, pequeña pero bien financiada. Aunque no contaban con gran poder militar, el impacto psicológico del golpe fue enorme, ya que la CIA también realizó campañas de desinformación, amenazas de bombardeo, transmisiones radiales y falsas y presión diplomática. La población guatemalteca, que finalmente se negaron a defender al presidente Arbenz, dio como resultado que Arbenz renunciara el 27 de junio de 1957. Castillo Armas fue recibido en la capital con el apoyo del ejército y de sectores conservadores. Además, su gobierno dependía profundamente del apoyo económico y militar de Estados Unidos, lo que limitó la soberanía nacional y dejó al país bajo la influencia directa de los intereses extranjeros. El conflicto armado interno en Guatemala. El conflicto armado interno fue una guerra civil que duró 36 años, desde 1960 hasta 1996. Enfrentó el Estado guatemalteco, controlado por gran parte militar, por grupos guerrilleros de izquierda que luchaban por cambios sociales y la justicia, más por las comunidades pobres e indígenas. Las causas principales fue la desigualdad social extrema, el racismo y la discriminación extrema hacia los pueblos indígenas, la represión militar tras la caída del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en 1954, influencia de la Guerra Fría en Estados Unidos y apoyaba gobiernos anticomunistas en América Latina, mientras que las guerrillas se inspiraban en ideas socialistas o comunistas. Ahora veremos a los presidentes involucrados en el conflicto armado que fueron los más destacados. Ahora les explico por qué. Carlos Manuel Osorio fue un militar electo como presidente. Arana Osorio fue uno de los presidentes más represivos en el inicio del conflicto armado. Bajo su gobierno se institucionalizó la represión armada contra opositores políticos y estudiantes, campesinos y organizaciones sociales. Declaró el estado de sitio prolongado, que permitía al ejército actuar sin restricciones legales. También se utilizaron los escuadrones de la muerte, grupos clandestinos del Estado, para realizar secuestros, desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Su política se resumía en una frase: si es necesario, convertir el país en un cementerio para pacificarlo.
el impacto que tuvo fue que su gobierno marcó el inicio de una etapa sistemática de violencia estatal, consolidando el papel del ejército como actor principal del conflicto. El segundo presidente es Eugenio Laugerud García. Era un general del ejército, presidente electo. Durante su mandato. El conflicto armado siguió intensificándose, aunque no fue tan brutal como el de Arana Osorio. Su gobierno también estuvo formado por represiones selectivas contra líderes sindicales, estudiantes y campesinos, militarización de las áreas rurales, especialmente en el occidente del país. La inteligencia militar empezó a crear registros de sospechosos para colaborar con la guerrilla. Tras el terremoto de 1976 se redujo la inversión social y aumentó el control militar. Tuvo un gran impacto y siguió fortaleciendo el poder del ejército y permitió que se prepararan las condiciones para los años más sangrientos del conflicto. José Efraín Ríos Montt es el tercer presidente más destacado. Él era un general del ejército que llegó al poder por un golpe de estado. Su corto gobierno fue uno de los más sangrientos de la historia de Guatemala. Implementaron la estrategia militar llamada Tierra Arrasada, destruir aldeas enteras acusadas de apoyar a la guerrilla, masacres, torturas, violaciones y desplazamientos forzados y fueron comunes, especialmente contra los pueblos indígenas. Fue acusado y condenado de genocidio en 2013, especialmente contra el pueblo maya y xil, aunque la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Creó las patrullas de autodefensa civil, forzando a campesinos a colaborar con el ejército. Su gobierno fue considerado y fue responsable de crímenes de lesa humanidad y genocidio, representando el pico de la violencia estatal en el conflicto. Óscar Humberto Mejía Victores es el cuarto presidente. Él fue un general del ejército que tomó el poder después de derrocar a Ríos Montt. Aunque su régimen fue menos violento, todavía formaba parte del aparato represivo. Continuaron las desapariciones, la censura y la represión, aunque en menor escala. Inició un proceso de transición hacia la democracia con una nueva constitución en 1985. Permitió las elecciones libres en 1986 para que ganara Vinicio Cerezo, marcando el retorno de un gobierno civil. Su impacto fue grande, aunque siguió participando en el conflicto. Su gobierno abrió el camino para la salida del poder militar, aunque sin justicia para las víctimas. Ahora les hablaré sobre los actores principales del conflicto. Este conflicto duró 36 años, donde participaron el ejército de Guatemala, la guerrilla, la población y actores internacionales. El ejército de Guatemala representaba al Estado y fue uno de los principales responsables de la violencia. Su objetivo era eliminar a la guerrilla, pero en ese proceso cometió muchas violaciones a los derechos humanos, utilizando tácticas muy duras como secuestros, como torturas y desapariciones, especialmente en las comunidades indígenas, a quienes muchas veces acusaban de apoyar a la guerrilla. La guerrilla estaba formada también por varios grupos armados que se unieron en la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Su objetivo era cambiar el sistema político y luchar por la justicia social. Y también cometieron actos de violencia, pero en menor grado que el ejército, según los informes históricos. Estaba también la población civil. La población civil fue sin duda la más afectada del conflicto. Muchas personas inocentes, especialmente indígenas, fueron acusadas de colaborar con la guerrilla y sufrieron represión, desplazamientos forzados y masacres. Además, miles de personas fueron obligadas a formar parte de las patrullas de autodefensa civil sin poder negarse.
También están actores internacionales. Los actores internacionales durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó al ejército guatemalteco con dinero y armas con el objetivo de frenar el comunismo en la región. Por otro lado, la ONU y las organizaciones de derechos humanos trabajaron para facilitar el proceso de paz. También la Iglesia Católica tuvo un rol importante, denunciando los abusos y ayudando a las víctimas a pesar de los riesgos que estaban pasando, ¿verdad? El desarrollo del conflicto y sus consecuencias. El conflicto armado duró desde 1960 hasta 1996 y fue uno de los más largos y de los más violentos en América Latina. Tuvo muchas consecuencias sociales. Se calcula que más de 200,000 personas murieron o desaparecieron. Miles de familias fueron desplazadas de sus tierras. Muchas comunidades indígenas también quedaron destruidas y las mujeres sufrían violencia sexual como arma de guerra. Además, se perdió parte importante de la cultura y la identidad de los pueblos. También debemos de conocer las consecuencias políticas. Durante buena parte del conflicto del país fue gobernado por regímenes militares. Hubo represión política con miedo y muchas personas desaparecieron por pensar diferente. Consecuencias económicas, la guerra profundizó la pobreza extrema, sobre todo en el área rural. Muchas regiones quedaron sin acceso a la educación, a la salud, a servicios básicos. Como resultado, miles de guatemaltecos emigraron a México, emigraron a Estados Unidos buscando conseguir una mejor vida y más segura. Los departamentos más afectados fueron el Quiché, también fue Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz, también fue Chimaltenango, Petén y por último Guatemala capital y sus alrededores. Estos fueron los departamentos más afectados durante este conflicto. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de negociación y firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Fue un conflicto bastante largo y complejo que se desarrolló entre 1991 y 1996 con el objetivo de ponerle fin a un conflicto armado interno que duró 36 años y dejó a más de 200,000 víctimas, en su mayoría indígenas, como lo mencionábamos anteriormente. Este proceso comenzó con el acercamiento entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla. Estaban agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, conocida como la URNG, bajo la mediación de la ONU y el apoyo de países amigos. A partir de 1991 se instaló una mesa de diálogo formal en la que ambas partes acordaron una agenda de negociaciones y que abordaban las causas profundas del conflicto, como la desigualdad social, la discriminación hacia los pueblos, ¿verdad? Un momento histórico bien marcado en Guatemala. La concentración de tierras y la represión estatal. A lo largo de 5 años se firmaron varios acuerdos sustantivos. Estos estaban relacionados con derechos humanos, identidades indígenas y también con desarrollo rural y la justicia. Participó la política y el papel del ejército. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996 se firmó el acuerdo de paz firme y duradera, que puso un fin oficialmente al conflicto. Este acuerdo incluyó compromisos para la desmovilización de los combatientes, de la integración de la vida civil, reformas institucionales y garantías de respeto a los derechos humanos. Aunque la firma de la paz fue un hecho histórico, la implementación de los acuerdos de enfrentamiento, múltiples desafíos y muchas de las transformaciones prometidas aún están pendientes, especialmente relacionado
con la justicia, ¿verdad? Con la justicia social y la equidad para los pueblos indígenas, ya que ellos eran los más afectados durante todo este conflicto, ¿verdad? Y pues esto era lo que yo les quería hablar el día de hoy. Espero que realmente pues haya resuelto sus dudas y que me hayan comprendido de una buena manera. De antemano, muchas gracias por la atención. Que tengan un buen día.